Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 7 de agosto del 2024. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana para Nasdaq desde diario y entendiendo cómo viene la estructura en este momento. Bien, el precio nos hacía un rompimiento en esta zona, a estructura alcista, nos dejaba un mínimo, el precio le está tomando liquidez a ese mínimo, tenemos que ver qué es lo que quiere hacer. Bueno, entendemos que el precio tenía bloques acá en esta zona, el precio le toma liquidez y empieza a querer subir. Bueno, a partir de eso nosotros nos damos cuenta que el precio está llegando de una forma bajista, haciendo fractalidades bajistas, retrocesos e impulsos. Bien, siendo el último impulso bajista del precio, esta zona en donde el precio hacía un retroceso, rompía la estructura, dejándonos este máximo y podríamos decir que este mínimo, ¿no? Bien, tenemos un fractal bajista. Ese fractal bajista es un rango de H1 y vamos a ir a verlo, vamos a ver cuál es la intención del precio. Entendíamos que el precio podría llegar a retroceder hasta este bloque, ¿sí? Era una posibilidad, no una seguridad, simplemente lo marcamos para ver si el precio quiere ir hasta allá arriba. Y vamos a ir a 60 minutos a poder entender la estructura más interna, más cerca del precio, para ver qué es lo que está haciendo. Bueno, aquí estamos, 60 minutos. Si nosotros vemos acá, ese rompimiento lo tenemos en esta zona, esto que está acá arriba, perdón, es el máximo de la estructura, ¿sí? Nosotros podemos decir máximo. Bien, ¿qué necesitamos encontrar? Mínimo de la estructura. Si nos acercamos y empezamos a ver que el precio viene haciendo fractalidades, impulso, retroceso, un nuevo impulso, un nuevo retroceso, impulso, retroceso e impulso, bueno, detectamos que esto que está acá es el último fractal que el precio nos había hecho en la temporalidad de una hora. Rompimiento de estructura máximo en esta zona y el precio está llegando a esa zona. Fíjense que el bloque más importante que tiene el imbalance es eso, protegido en el máximo. Nosotros podríamos entender que el precio ya lo estaba tocando y podía empezar a bajar. ¿Qué necesitábamos? Bueno, que Apertura nos demuestre esa intención de querer bajar. Ahora, en este bloque el precio podía tener reacción, se estaba acercando. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, mirar la estructura interna para poder entender cómo llega el precio allá arriba. Bien, y lo que entendíamos que el precio había caído, había intentado hacer un retroceso, la vuelta vuelve a bajar, no logra hacer un mínimo nuevo, ¿sí? Y entendiendo que el mínimo es ese, no lo logra hacer. Y vamos acá a correr un poquito estas cosas de acá. Este no, este. ¿Sí? Ahí es donde el precio nos toma liquidez en diario. El precio deja este mínimo, intenta de caer, no logra romper y cuando volvía a subir, el precio nos rompe estructura en esta zona. Correcto, dejándonos este máximo, porque el precio empieza a hacer un retroceso. El retroceso no es profundo. El precio nos deja imbalance en esa zona que le vamos a pintar, bien, de un color diferente para entenderlo. Bien, bien, y nos deja un bloque que también se podría ser un bloque de posible reacción, ¿sí? Y también lo vamos a marcar. Correcto. Ahora, el precio hace un retroceso, no logra cubrir imbalance ni tocar el bloque, dejándome en IPA a esta zona y vuelve a impulsar rompiendo estructura en esta zona. Ese rompimiento a nosotros nos deja un mínimo en esta zona, ¿sí? Que podría ser claramente liquidez para toda esta zona de abajo, y vuelve a ir a romper estructura y la rompe, ¿sí? Dejándonos este nuevo mínimo que tenemos acá. Bien, ¿tenemos máximo? No, todavía no. Entonces el precio venía haciendo como último fractal alcista de H1 un mínimo y podíamos entender que esto podría ser un máximo. Todavía no, porque el precio viene haciendo fractalidades alcistas, así que no hay máximo posible todavía. Teníamos que entender cuáles eran las intenciones del precio. Una zona que nosotros podemos marcar interesante de posible reacción es este bloque que está acá. Pero eso ¿cuándo? Y cuando el precio realmente empieza a retroceder. Era una zona de posible reacción.
Otra zona para mi criterio de posible reacción es la mecha, porque la mecha es el extremo de todo este impulso que rompió estructura ahí, que no lo hizo acá. Dos zonas posible de reacción. Otra zona de posible reacción, esta zona de acá, si el precio quisiera seguir subiendo. ¿Qué problema teníamos nosotros? El precio está tocando un order block que lo podría llevar en ventas. Entonces tendríamos que ver cuáles eran las zonas más importantes. Vamos a ir a 15 minutos y vamos a mirar la estructura, a ver cómo está, para entender. Se supone que esto que ocurrió acá y este mínimo son de H1. Bien, rompimiento de estructura mínimo. Vamos a ver en 15 si se ve igual o hay algún cambio. ¿Sí? Que lo hay, por eso quiero que lo veamos. No estaba fácil de analizar, pero sí entendíamos qué es lo que estaba haciendo el precio. Bueno, fíjense que claro que es. El precio rompe la estructura. Esto que está abajo ya sabemos que está en IPA. ¿Sí? El precio tenía que decidir qué hacer. Rompe la estructura, hace un retroceso. Ese retroceso viene y se mete en este bloque. ¿Sí? Y respeta. Vuelve a subir y vuelve a romper estructura acá, Gaby. Mirá, ahí, vuelve a romper estructura. En H1 esto no ocurre. Ocurre solamente en 15. Y hay que tenerlo en cuenta. La zona de posible reacción era esta de acá. Y ahí llegó y reaccionó el precio, ¿no? Llegó a esta zona. Imagino que habrá sido 50% de ese bloque. Sí, no imagino mal. Llegó hasta el 50% de ese bloque y empezó a impulsarse nuevo. ¿Qué debía de romper el precio? Este máximo que está acá. Si lo hacía, nuevamente nos dejaba, ¿sí? Acá mucho más chiquito, una zona de posible reacción. Por supuesto que yo me hubiera protegido allá abajo o en este mínimo. Para 15 minutos era una zona de reacción, está correcto. Y este que está acá, que es un order block que genera impulso y que puede romper esa estructura y podría ser una zona decisional. Bueno, correcto. Eso es el contexto alcista. Ahora, si nosotros lo ponemos a analizar, y esto es algo que hicimos en vivo, ¿sí? El precio está, ¿cómo bajó? Y desde esta zona bajó en ascensor. Y después empezó a querer subir, ¿sí? Por la escalera. ¿Sí? ¿Qué espero yo? Bueno, que de nuevo el precio en algún momento, llegado a esta zona, una zona en la que el precio puede tener reacción porque es el último fractal de H1, todo lo demás es interno, vuelva a bajar por ascensor. ¿Bien? Entonces, ¿qué esperamos? Y que el precio se vendiera. Acá podría ser una espectacular zona de ventas. El precio, esperamos que el precio nos confirme eso, ¿no? Bueno, lo moví sin querer. Vamos a ponerlo nuevamente. Entiendo que es así. Correcto. Bueno, apertura. Estábamos dentro de ese bloque o muy cerquita. Apertura tiene que decidir para qué lado quiere ir. ¿Bien? Cuando nos confirme, nosotros vamos a poder decir, bueno, Gaby, mira, a partir de esto podemos ir en ventas porque ya está. Vamos a darle velocidad a esto. Bien, 50. Para que se mueva un poquito más rápido y nosotros podamos ir en lo que está diciendo el precio. Correcto. Nuestra zona de dirección 15 minutos, ni más ni menos. El mercado en apertura sale para arriba. Uno piensa, bueno, listo, va a ir para arriba, está perfecto. Bien, cuando rompe la estructura en un minuto, no lo estaba rompiendo en 15. Todavía esto podía seguir subiendo más. Ahora, Gaby, ¿qué pasa si nosotros le ponemos una orden agresiva a este bloque, entendiendo que el precio desde ahí quiere bajar realmente, ¿no? Se podía hacer, eran $180, eran bastante. Bueno, ahí nos está activando. ¿Qué terminó pasando con el precio desde esa zona? Bueno, nosotros veníamos siguiendo el precio en un minuto. El precio venía haciendo rompimiento al alza, que nos dejaba un mínimo. Me respetaba la zona, no lograba romper, me dejaba este alto. Si el precio lo rompía, nosotros podíamos entender que el precio empezaba a caer. Vela roja en 15 minutos, que todavía no nos decía absolutamente nada. Seguimos mirando. El precio empieza a entrar en una fase de lateralización en donde no rompía por arriba, no rompía por abajo. Fíjense que acá ya intentó de demostrar ese intento de empezar a romper estructuras a la baja y finalmente parece que se va a lograr, ¿sí? El precio viene, se mete en una zona de soporte y resistencia, decimos, bueno, respeta el precio, empieza a bajar o no. Hasta este momento en 15 teníamos
una nueva fractalidad. Acá el precio nos había roto estructura, debía de romper ese mínimo para que nos diga, no, listo Gaby, el precio ahora empieza a bajar. Otra vez hacia arriba de nuevo. Uy, ¿ahora qué quiere hacer? Bueno, si nos rompe ese máximo, querrá ir para arriba. Seguíamos pensando en que ese máximo era el máximo que a romper, ¿no? Si el precio no logra romper eso, seguimos pensando que estamos en una zona de ventas y que el precio podría caerse, desmayarse desde ahí. Pero necesitábamos confirmaciones y realmente ahí el precio estaba muy lateral. Era muy difícil que nosotros pudiéramos tomar una orden en esta zona, entendiendo que el precio realmente va a caer. Estaba muy difícil, estaba muy lateral, así que necesitamos que el precio nos demuestre con realmente intención de que quiere bajar. De momento sí sé que está en un order block, pero el precio todavía no me demuestra esa intención. Cuando lo haga, nosotros vamos a actuar en consecuencia. Obviamente esperando patrones. Si nosotros realmente acá le poníamos una orden agresiva de $184, nosotros podríamos estar en este momento en el 1.1, en el 1.2 e ir acompañando el precio, ¿sí?, hasta donde llegue. Bueno, el precio finalmente decide, nos rompe la estructura en un minuto. Listo, Gaby, ya tenemos confirmación de que el precio empieza a caer. Realmente ahora sí el precio tiene ganas de caer. Nos acaba de demostrar su intención de caer. Bueno, busquemos una entrada. ¿Dónde vamos a entrar? Esto que está acá es un decisional, ¿sí?, que tenía lo necesario para decir, Gaby, hasta ahí el precio va a llegar, porque era un impulso que había tomado liquidez de máximos anteriores, que había roto estructura interna, que tenía imbalance, tenía aceleración y podíamos pensar que tenía liquidez previa en esa zona. Una de las zonas que nosotros queríamos marcar para operar. ¿Qué hace el precio? ¿Sí? Algo que es muy probable que pase muchas veces. ¿Sí? Yo entiendo a esta zona como un comienzo de una estructura en donde hay que, y zona de soporte y resistencia, el precio podía respetar esa zona y empezar a bajar. ¿Sí? Bueno, esperábamos que el precio llegara a esta zona de arriba, era la mejor zona para llegar. Sin embargo, el precio llega hasta ahí y se cae nuevamente. Bien, rompiendo la estructura de nuevo. Y bueno, vamos a marcarlo con lo que es, ¿sí? Acá, rompimiento de estructura, ¿sí? El precio llega a uno de los bloques de posible reacción. Como les digo, desde donde viene el precio, podía respetarlo, podía pasarlo de largo a todos. Entonces, si yo operaba en ventas, yo quiero operar en venta en este bloque porque es el mejor, es el que más me gusta, tiene imbalance, tenía un montón de cosas. Ahora, el precio me está dejando a mí acá un bloque interesante, ¿sí?, pero que no me había cubierto, ¿sí?, la zona anterior. Entonces fíjense que nunca había llegado al 50%. ¿Qué garantía tengo yo que el precio va a venir acá y va a seguir bajando? Sin venir a estopear a todo el mundo que entre acá, tomarle la liquidez, llegar a los bloques posibles de reacción y a partir seguir cayendo, ¿no? Más el bloque este que estaba abajo, vamos a ver qué terminó pasando. Nosotros desestimamos totalmente ese bloque, no lo iba a operar. Por más que el precio me dé una reacción, no lo voy a hacer, porque está en IPA lo de arriba. Es un riesgo hacerlo. Miren cómo el precio va reaccionando a este bloque, ¿sí?, devolviéndose. Pero bueno, entendíamos que el precio venía ya confirmando ventas, venía cayendo y lo más posible es que fuera eso, realmente caídas. Bueno, el precio entra al Open, intenta de caer, no lo logra, entra el 50%, fíjense. Ahí la ordencita hubiera sido, era chiquito, lindo, pero no era para operarlo. Y termina pagando el 1.2, ¿no? Lo pagó perfecto. Bueno, ¿qué hizo el precio a partir de ahí? Se aceleró totalmente hacia la baja, dando un trade espectacular al que no operé porque no es una zona en la que yo le tenga confianza al 100%. De nuevo, en esta zona el precio está rompiendo estructura. Uno puede decir, bueno, Gaby, si realmente el precio quiere bajar, la mejor zona para operarlo es esta de acá, ¿sí? Última zona de imbalance. Bien, por arriba ya no quedaba imbalance y es un decisional que decide romper la estructura.
Obviamente acá también hay un decisional, pero arriba tiene imbalance. Si yo hubiera optado por una entrada, hubiera sido en esta zona. Entendiendo que el precio quiere seguir cayendo, ¿no? Que por lo menos quiere venir a buscar esta zona de abajo. Bueno, vamos a ver qué pasó con esa zona, qué es lo que hizo el precio. Vamos a ir sacando este bloque, que para mí no era un bloque importante, que el precio se lo pasó de largo. Bueno, llega hasta esa zona y empieza a querer caer de nuevo, rompiendo estructuras acá. Bien, dejándome liquidez para esa zona de arriba, que hubiera estado genial. Sin embargo, el precio se desploma sin llegar a las zonas. Para esta hora, 14 y 16, los retiramos del mercado, nos retiramos a las 14 horas en punto. No me importa lo que ocurra ya en el mercado. Yo termino mi día operativo, yo no hice operaciones, no pasa nada, no me dejó entrar. Hubo zonas de reacción, sí, pero no donde yo quería. Bueno, el precio cayendo. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Bueno, que cada vez que hiciera un rompimiento, que retrocediera a zonas de posible reacción. Otra zona de posible reacción, esta. Era la única que tenía imbalance. Por abajo hay imbalance, aceleración. Por arriba no hay imbalance. Una zona de posible reacción a la cual el precio no llega. Otra vez y vuelve a romper la estructura. Fue muy errático con las zonas de la Smart Money si nosotros queríamos operar Smart Money, ¿no? Acá lo que está haciendo es retestear o cuidar la zona de soporte y resistencia, ¿sí? Nunca se las pasa, así que nada, mientras el precio haga eso yo no puedo operar. Zona importante también, order block con imbalance en esta zona, liquidez previa en esa zona, en la que el precio podría tener reacción. Y finalmente llega al bloque que uno podría esperar que llegue. Miren cómo se lo pasa de largo. Yo había dicho hoy que esto era esta zona de acá, ¿sí? Y vamos a marcarla. Esta zona de acá, ¿sí? Pero esta zona de abajo era la interesante para H1, porque este era el extremo de H1 y había que tener cuidado. Y fíjense cómo el precio reacciona en esa zona, habiéndose pasado esta de largo, por supuesto, la pasó de largo. Entonces empieza a reaccionar en ese bloque. Ahora, lo que tiene que hacer el precio es demostrarme intenciones de ir, de romper la estructura. ¿Y cuál era el último fractal del precio? Vamos a parar un poquito acá. El precio venía cayendo, haciendo impulsos y retrocesos, demás, se frena en el bloque, intenta subir y acá estamos viendo que cae. Este es un fractal válido y acá está el máximo, ¿sí? Si lo rompe uno podría pensar, bueno Gaby, voy a empezar a operar en compras. Ahora, la dirección del precio que viene trayendo, está bajando por ascensor. ¿Había muchas posibilidades de comprar? ¿O era mejor detenerse y no comprar en esa zona porque podría ser peligroso? Y vamos a verlo. Vamos a ver si el precio hizo un engaño o qué es lo que hizo, ¿sí? La dirección era totalmente bajista, venía bajando con mucha fuerza, eran muchas velas rojas y el precio tiene que decidir qué quiere hacer. Y vamos a verlo, a ver si el precio en algún momento demostró rompimiento de estructura. Fíjense, chicos, acaba de demostrar rompimiento estructural el precio. Un rompimiento. ¿Cómo voy a operar en compra yo? Bueno, voy a esperar que el precio retroceda y que se alinee al alza nuevamente, entendiendo que por lo menos el objetivo era romper nuevamente el máximo. Ahora, poner una orden agresiva en esta zona, porque entendemos que desde ahí partió y rompió estructura, que podría ser, es peligroso. El precio viene bajando con mucha fuerza. Si bien está haciendo una vela, porque acá seguramente había órdenes que podían llegar a pagar, nosotros teníamos que tener cuidado que el precio no nos hiciera una trampa. Entonces, operar cuando el precio llegue y se alinee al alza. No operar de una en compras porque el precio viene cayendo fuerte. Es muy posible que se lo pase. Y no solamente con decir eso, solamente con mostrarles que el precio, este era el último fractal, y ya llegó a su zona más premium, el 50% de ese bloque, ¿sí? Y todo lo que era subir por ascensor se está transformando en una caída fuerte, es porque las órdenes de venta estaban acá. Y que posiblemente el precio venga a cubrir ese imbalance y hasta pueda llevarse los mínimos de la estructura. Entonces era muy complicado comprar en esa zona, simplemente había que esperar que el precio nos confirme realmente
esa intención. Bien, bueno, vamos a ver qué terminó pasando. No sé si me da el tiempo, si me dan las velas. El precio quería caer, ¿sí? Empezaba a caer esa zona. Vamos a ver si hay reacción en esa zona o no. Y mientras tanto el precio venía, no lograba romper eso, ¿sí? Hacía retroceso, entendemos que el retroceso ahí puede ser liquidez para el bloque. Vamos a ver qué pasó. Está muy lento, son las 16:50 horas, ¿sí? Finalmente el precio se adentra al bloque y lo termina cruzando, lo termina rompiendo. Bueno, fíjense que un solo rompimiento simplemente fue un engaño para seguir bajando, porque la intención del precio era venir a buscar llevarse los mínimos, seguir bajando, viene bajando con mucha fuerza. Hacer una compra en esta zona era muy peligroso. Bien, ahora bueno, Gaby, si el precio quiere seguir bajando, yo voy a vender. Bien, y fíjense que acá el precio que me deja un order block que el precio no respetó y podría ser una zona de soporte y resistencia, una zona de breaker, ¿sí? Tranquilamente en el que el precio podría reaccionar y seguir cayendo. Vamos a ver qué pasó, no sé si me da la data, a ver si esa zona se respetó o el precio qué es lo que hizo. Vamos a ver si llega, no sé, ¿sí? Yo entendería que se me va a acabar en breve, ¿sí? Obviamente el día operativo 17 horas ya prácticamente no está nadie operando esta hora, o no debería haber nadie operando esta hora, pero el precio está cumpliendo con el objetivo de él, que era ir a romper la última estructura de la última fractalidad de H1 alcista, pues acá la estaría rompiendo. Vamos a ver si llega a romperla. Bueno, no sé, se me acabó la data, no sé qué va a pasar acá, qué es lo que va a pasar con esto, si termina rompiendo con cuerpo o no, ¿sí? Yo entiendo que en el momento le está tomando liquidez, hay que ver si le alcanza para terminar de romper. Imagino que hoy a las 7 de la tarde lo vamos a saber y ya vamos a entender la dirección del precio para el día de mañana. Mientras tanto fue una cosa de bajar, 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 después de que salió de una lateralización de 2 horas que no dejó entrar al mercado. Correcto. La orden era agresiva en este bloque y que sea lo que tenga que ser. Bueno chicos, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal y en la descripción les voy a dejar nuestras redes sociales para que se puedan sumar, siendo Telegram la más importante y la que desde donde pueden participar ustedes de los preanálisis de mercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas, ¿sí? Analizamos la estructura utilizando los conceptos de Smart Money en Nasdaq, y ustedes pueden hacer todas las preguntas de las cositas que no entiendan de lo que hacemos, ¿no? La idea es ayudar un poquito con la dirección del mercado, las que puede tener en apertura y cuáles podrían ser los bloques importantes de reacción. Bueno chicos, nos vemos, muchísimas gracias, nos vemos mañana, hasta luego.